¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. ¿Cómo están? Eh, si me dan un minuto, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, están ahí. ¿Se escucha? Bien. Si me dan un minuto para poder tomar foto de que estamos todos aquí y después voy a compartir mi pantalla para comenzar la clase del día de hoy. Bien, me confirma si pueden ver las diapositivas, si pueden ver lo que estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Se logra ver? ¿Todo bien? Sí, bien, gracias. Bien, jóvenes, buenos días con todos. Espero que este día los encuentre bien. En este momento vamos a seguir con los temas estipulados en nuestro plan del curso de filosofía. Eh, Esta semana, semana 4, nos toca filosofía contemporánea. Hola Adriana, ¿qué tal? Sí, volví. La semana pasada tuve unos percances que me impidieron acompañarlos, pero ya estoy aquí. Bien, entonces vamos a ver filosofía contemporánea, semana 4. Vamos a ver algunos filósofos que se encuentran más o menos en el siglo XIX. Bien, entonces, sin más preámbulos, comenzamos. El primer filósofo que vamos a ver el día de hoy es este señor llamado George Friedrich Hegel, quien vive, filósofo alemán, quien vive entre 1770 y 1831. Es un filósofo un poco complicado, ¿no? Quienes van a filosofía, quienes han leído un poco de filosofía, Hegel es uno de los más complicados por todo aquello que presenta, aquello que propone, ¿bien? Pero vamos a ver aquí, digamos, lo más fundamental de su vasta filosofía, su vasto sistema filosófico. Mm, ¿Qué plantea Hegel? Primero, Hegel nos dice que a través de la filosofía nosotros vamos a poder estudiar toda la realidad, toda la realidad. Nosotros vamos a poder llegar a esto, mira, al conocimiento absoluto, a lo absoluto. Por eso es que la filosofía de Hegel se conoce como idealismo alemán, idealismo absoluto. ¿Bien? ¿Te acuerdas en la filosofía moderna quién nos decía que no podemos llegar al conocimiento de la cosa en sí? ¿Te acuerdas? Había un filósofo en la filosofía moderna que te decía, tú conoces esto y no conoces lo otro. ¿Te acuerdas de esos dos conceptos claves? Exacto, Kant, ¿no? Kant te dice, tú conoces el fenómeno, lo que se muestra ante ti, pero ¿qué cosa no puedes conocer? El noumeno, que es la cosa en sí, eso no se puede conocer. Hegel lee a Kant, está influenciado por Kant, pero lo contradice, ¿no? En varias cosas. Acuérdate, la filosofía es crítica, entonces Hegel dice, no, nosotros podemos llegar al conocimiento absoluto de la realidad a través de la filosofía. Hay un concepto muy importante en la filosofía hegeliana, jóvenes, que es el concepto de el espíritu. Todos, todos nosotros, todos los seres humanos, el hombre en sí, dice Hegel, tenemos en nosotros un espíritu. Es una fuerza universal, está dentro de nosotros, está en nuestra mente. Acuérdate que Hegel siempre va a decir todo lo podemos conocer a través de la razón, es idealista. Bien, entonces en nuestra mente tenemos esta fuerza de espíritu que nos lleva a avanzar, a cambiar las cosas, bien, y a una idea de progreso, de avance, para llegar a que el espíritu se vuelva
espíritu absoluto, ¿no? Que obviamente tiene que ver con esto, con el conocimiento absoluto, en un punto del conocimiento, jóvenes, para Hegel, en que ya no puedes conocer más, llegaste a la cúspide, ¿no? Por eso es que Hegel nos va a decir que todo lo real es racional, es decir, todo lo real se puede conocer a través de la razón y por lo tanto todo lo racional es real, ¿no? Todo lo podemos captar a través de nuestra razón. El mundo, por lo tanto, lo podemos captar obviamente a través de la lógica, ¿no? De manera coherente, el mundo es lógico, es necesario y la idea es real. Se puede conocer el mundo a través de nuestro pensamiento, de nuestra racionalidad. Bien, Hegel, producto de la época en la que vive, también se interesa en la historia. Bien, Hegel tiene muchos textos que hablan de historia y de filosofía de la historia, sobre todo. Bien, él dice, mira, la historia, la historia de la humanidad, la historia universal, se compone de varias fases, ¿ya? Que suceden dialécticamente. Él plantea un método que es el método dialéctico, que luego lo vamos a ver, ¿no? Que son cuestiones que se contraponen y luego se sintetizan, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, dialécticamente, es decir, en un movimiento dialéctico, lo real, el mundo, ¿no? Se va sucediendo, por ejemplo, tienes las guerras, ¿no? Que se dan entre distintos bandos durante toda la historia de la humanidad. eh, Todos los hechos históricos se han dado de manera dialéctica, ¿no? En un camino progresivo, o sea, apuntando hacia el progreso. ¿Y cuál es su finalidad? Llegar hacia la idea de libertad a través de un ordenamiento, si se quiere, constituido en la imagen del Estado. Bien, hasta aquí estamos bien, podemos seguir. Yo, ¿sí? ¿Todo claro? Entiendo que Hegel es un poco confuso, pero vamos a ver, todavía nos falta una parte. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Bien, entonces seguimos. Te comenté que Hegel propone un método, ¿no? Es un método de estudio. Vamos a estudiar a través de este método la realidad y la historia, por ejemplo. Y es un método dialéctico, ¿no? La famosa dialéctica hegeliana, donde existe una tesis, ¿no? Es una afirmación, una antítesis, que es la negación de la afirmación y una síntesis, ¿ya? Ahora, antes de ver esto, quiero contarte algo que si bien no tenemos en la diapositiva, pero es importante, ¿bien? Hegel, además de todo esto, en su texto, La fenomenología del espíritu, va a mencionar dos conceptos muy importantes. El primero es el concepto de conciencia. ¿Qué quiere decir? Todos somos conciencia, dice Hegel. Conciencia, es decir, todos captamos algo a través de nuestra razón, captamos los objetos, ¿ya? En esa interacción somos conscientes de que ¿no? Del objeto, lo captamos a través de la conciencia. Bien. Luego, dice Hegel, se da una siguiente fase conocida como la autoconciencia. Somos conscientes de que hemos captado, ¿no? Este objeto, los distintos objetos de la realidad, ¿no? Porque a través de nuestra razón, nosotros, según Hegel, podemos estudiar toda la realidad. Bien, entonces, conciencia, luego autoconciencia, ¿no? Somos conscientes de que estamos en este proceso de captación. Y dice Hegel, el sujeto, ¿no? El individuo en ese momento está como satisfecho porque se da cuenta de que captó.
Bien, pero esta satisfacción, estoy tranquilo, bueno, sí, ya soy autoconciencia, ¿no? Es efímera esta satisfacción, ¿no? El sujeto, el individuo, el ser humano, el hombre, según Hegel, necesita de algo llamado reconocimiento. Todos nosotros. Es decir, existe en tanto es reconocido, yo autoconciencia soy reconocida por otra autoconciencia. Y aquí es donde se da la contraposición, si se quiere, de las autoconciencias, ¿no? Y bueno, y aquí empieza la famosísima sección de la fenomenología del espíritu, conocida como la dialéctica del amo y del esclavo, la dialéctica de señorío y servidumbre, también depende de la traducción que leas. Es decir, tenemos una autoconciencia, tenemos otra autoconciencia que se enfrentan entre sí porque ambas quieren el reconocimiento y anhelan tanto este reconocimiento como para ser, como para progresar, que este enfrentamiento es a muerte. Es decir, el que pierde en este enfrentamiento de autoconciencias sabe que su destino es la muerte. Eso dice Hegel, ¿no? Y en este enfrentamiento, entonces, una de las dos autoconciencias eh, digamos, en la mayoría de casos, la que va perdiendo, para no morir, ¿no? Para no llegar a este destino que es la muerte, va a aceptar su posición de esclavo. Ya, va a aceptar su posición de esclavo y, bueno, y la otra autoconciencia, digamos, la que vence, va a tener la posición de amo, de señor, ¿no? Por eso es la dialéctica del amo y del esclavo, del señorío y servidumbre. Pero en esta, digamos, cuando ya se resuelve esta lucha de autoconciencias, hay que tomar en cuenta que el amo, o sea, si bien el amo es el que gana, el señor sabe que el reconocimiento que ha obtenido, ¿no? Se debe a que el siervo, el esclavo, lo reconoce como amo. O sea, es dependiente de, ¿no? Es dependiente de. Y el siervo en su posición de esclavo, aún así en su trabajo, porque obviamente es el que sirve al amo, obtiene una especie de libertad en sí mismo reconociendo al amo. Bien, entonces digamos, este es el método dialéctico. Tienes una tesis, tienes una antítesis y tienes una síntesis, ¿no? Por ejemplo, si nos remontamos a la clase de la semana pasada, ¿no? ¿Te acuerdas que en la filosofía moderna existen tres corrientes, ¿ya? Que obviamente se van a preocupar por cómo conocemos, cuánto conocemos, ¿no? Por la teoría del conocimiento. De estas tres corrientes, jóvenes, ¿cuál sería la tesis? ¿Cuál crees que sería la tesis? El racionalismo, ¿no? Gracias, Mariana. El racionalismo sería la tesis. ¿Y, y cuál sería esta corriente que niega la tesis? O sea, la antítesis. ¿Cuál sería? ¿Cuál de las otras dos? El empirismo, bien, correcto, correcto, el empirismo. ¿Y cuál es la corriente que sintetiza, ¿no? Niega la negación y sintetiza ambas, tesis y antítesis, finalmente? El criticismo, ¿no? Con Immanuel Kant. Acuérdate, el criticismo, por eso su nombre, critica y sintetiza las otras dos corrientes. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos bien. Bueno, una mención nada más, este método dialéctico, luego lo retoma Marx y bueno, lo aplica obviamente a la Alemania de su época, ¿no? Para su planteamiento filosófico y sociológico si se quiere. Pero hasta aquí estamos bien, jóvenes, podemos avanzar. ¿Sí? ¿Todo claro?
Bien, entonces avanzamos, ¿sí? Bien, gracias. Nuestro siguiente filósofo, siglo XIX, es este señor, filósofo francés, llamado Augusto Comte, em, quien, digamos, en contraposición de lo que acabamos de ver, nos dice, mira, el conocimiento, o sea, aquello que podemos conocer, lo real solamente se puede captar a través de esto, de los hechos, ¿no? De cómo se relacionan los hechos, ¿no? La realidad está basada en hechos, nada más. Y esta posición, ¿cómo se llama? Es la filosofía positivista, ¿no? Fundador del positivismo, Augusto Comte. ¿Bien? Obviamente, si él plantea esto, rechaza absolutamente todo conocimiento que no se base en los hechos, es decir, rechaza el conocimiento metafísico. El conocimiento metafísico, él dice no. ¿No? No, o sea, esto no, con eso tú no puedes conocer la realidad, solamente puedes conocerlo a través de los hechos. Específicamente, solamente puedes conocerlo a través de aquello que te dice la ciencia, ¿ya? Además, el positivismo es relativista, en el sentido en que, ya que la ciencia avanza, ¿no? Acuérdate, nos basamos en hechos, en ciencias que pueden ir cambiando, no podemos asegurar que obtenemos los conocimientos absolutos de la realidad. Bien, bueno, y el positivismo obviamente es práctico porque se basa en la ciencia. Bien, ¿cómo es que Comte llega a estas conclusiones? Bueno, al igual que muchos otros filósofos, Augusto Comte, digamos que extrae muchos fundamentos de su filosofía positivista por experiencias que vivió a lo largo de su vida, ¿no? Y vivió muchas cosas trágicas, ¿no? Como le pasa a muchos filósofos. Comte estudia en la Escuela Politécnica de París, en la época en la que él estudia un lugar muy reconocido, ¿no? Y él era un estudiante también muy dedicado, ¿no? Recibe influencia de los profesores que tenía allí de tendencia republicana sus escritos son muy leídos en ese contexto, en ese espacio, ¿no? Digamos, fue mm, por parte de sus docentes, muy apreciado. Pero ¿qué pasa? Cambia el régimen y cambian también las autoridades y el cuerpo docente de la Escuela Politécnica de París. Entran docentes que estaban en contra de estos ideales republicanos y al ver que Comte es un alumno muy destacado, ¿no? Muy dedicado a todo lo que escribe, muy crítico, ¿no? Tiene este pensamiento crítico, lo ven como una amenaza, ¿ya? Y al verlo como una amenaza, sin él hacer algo que ameritara, lo expulsan. Entonces, Comte es expulsado de la Escuela Politécnica de París y bueno, obviamente él vive toda esta inestabilidad política, económica de la época que, bueno, se dice que es producto de este proceso de revolución industrial, ¿ya? Luego, bueno, él, digamos, estudia otras cosas y escribe su obra más prolífica y famosa, que es el curso de filosofía positiva, que se publica en varios tomos, creo que son 6 más o menos,
que se publican alrededor de durante 10 o 12 años. Es un texto muy extenso, ¿no? Y ahí está todo su sistema filosófico, ¿no? Pero a Comte le pasan muchas cosas, algunas muy tristes, ¿no? Comte, al estar en medio de toda esta crisis, que te digo, económica, social, política, eh, buscaba pues a veces los trabajos, ¿no? Buscaba también dónde poder escribir, etcétera. ¿Y qué sucede? Se encuentra con un señor, ¿ya? Un señor llamado Henry Saint-Simon, que también, que si tú vas a estudiar sociología, seguramente lo vas a ver, ¿no? También tiene su aporte. Y este señor lo toma como un discípulo porque ve que tiene muchas cualidades, ¿ya? Lo toma como un discípulo, estudian juntos y un día le dice, ¿sabes qué? Quiero que tú escribas algo sobre la problemática de los industriales, ¿no? Porque están pasando toda esta etapa, ¿no? De crisis después de la revolución industrial. Entonces Comte empieza a escribir y le presenta después de algún tiempo un libro, ¿no? Llamado precisamente La problemática de los industriales, ¿ya? Le presenta un libro y se dice que ese libro está tan bien estructurado, el, digamos, es tan, en el sentido positivista de la palabra, es tan revolucionario en el pensamiento, que Saint-Simon experimenta emociones de envidia. ¿Ya? Si lo vamos a decir así, muy educado, experimenta emociones de envidia y ya no ve a Comte tanto como un discípulo, ¿eh? Lo ve como su competencia, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hace Saint-Simon? Eh, que era un tipo que tenía dinero, ¿no? Eh, Borra el nombre de Comte del libro, ahí donde él pone su nombre, ¿no? La problemática de los industriales por Augusto Comte. eh, Borra el nombre, pone su nombre, pone Henry Saint-Simon y lo manda a la imprenta. Y publica el libro que él no escribió con su nombre. Imagínate. Imagínate el efecto que esto produce en Comte. Ya es algo muy, muy chocante para él, ¿no? Y aquí podemos entender también hay que ser un poco reservado con lo que nosotros podemos escribir también, ¿no? Eso le pasó a Comte, eh, no pudo hacer nada porque se enteró cuando ya el libro estaba publicado, ¿no? Y obviamente entendemos que por la época él no podía, digamos, de alguna manera decir, mira, yo lo escribí porque le había dado el manuscrito a Saint-Simon y quedó allí, ¿no? O sea, le plagiaron el libro, literalmente, es así. Em, entonces, luego él buscaba trabajo en otras cosas. Posteriormente se casa con una mujer, si no me equivoco, se llamaba Caroline, que se dice que era una mujer que ejercía la prostitución. Bueno, es algo, digamos, que no está comprobado. Y Comte se casa con ella, se enamora y se casa para que no hablen, pues, ¿no? Mal de esta mujer. Pero Comte ya había arrastrado algunos problemas mentales, psicológicos, y un día se intenta suicidar tirándose al río, pero un soldado pasaba por allí y logra impedir, ¿no? Impedir este acto, lo rescata. Pero él ya tenía muchos problemas por todo lo que había pasado y también tenía problemas en su matrimonio. eh, Hasta que su esposa lo abandona, ¿ya? Lo abandona. Eh, pero en ese momento Conte como que empezaba a reconstruir su nombre, o sea, ya estaba siendo un poco más conocido por las cuestiones que él decía, planteaba, ¿no? Por su filosofía, y empezaba a tener algunos amigos, discípulos, que estaban muy interesados en aquello que él podía decirles. Entre, entre estos discípulos, un día Comte conoce a la hermana.
de uno de sus amigos, discípulos, ¿no? Una mujer que estaba casada, pero que enfermó de TBC y el esposo la abandona. Esta mujer se llamaba Clotilde, ¿ya? Eh, y Comte se enamoran, o sea, ambos se enamoran y empiezan a pasar tiempo juntos, pero obviamente el fin, pues, digamos, la finalidad de esta situación es que Clotilde muere, ¿no? Porque en esa época el tener esta enfermedad era de alguna manera una condena a que tú mueras, ¿no? En la época y en el siglo XIX. Entonces Comte queda muy tocado por todo esto, ¿no? Si algunos han leído algo de su vida, Comte cae en episodios de locura, termina su vida en esto, digamos, afectado por la locura, ¿no? Se dice que producto por todo lo que vivió, etcétera, y seguramente alguna predisposición, ¿no? ¿Lo que quiero llegar con esto? Mira, además de proponer una filosofía positivista, ¿sabes qué propone Comte? Mira, si Comte te ha dicho que toda la realidad está basada en hechos, es decir, en ciencias, él va a realizar una clasificación de las ciencias, si quieres. Te va a decir, mira, por ejemplo, tenemos una pirámide de las ciencias, en la base van a estar las ciencias matemáticas, ¿no? Las ciencias que se ocupan del cálculo, ¿no? De la medición, todo esto. La matemática es la base, qué duda cabe. Luego vamos subiendo, ¿ya? Vamos subiendo y la segunda ciencia va a ser la astronomía. La astronomía que va a estudiar obviamente el universo, ¿no? Luego tenemos la física y siguiendo tenemos la química, luego la biología, que en ese momento si bien no tenía tanto el estatus de científico, estaba en camino de, ¿bien? Pero Comte se da cuenta de algo. Mira, ya hemos visto qué cosa estudia cada ciencia, muy bien, ¿no? Cómo se va desarrollando, pero ¿sabes qué? Falta algo. Falta una ciencia, dice Comte, que estudia a la sociedad, al hombre en sociedad, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la ciencia que estudia la sociedad, que perdura hasta hoy en día? ¿Alguien tiene idea? Sí, si yo te digo la ciencia que estudia la sociedad, que estudia el hombre en la sociedad, ¿cuál puede ser? Sí, muy bien, gracias Adriana. La sociología. ¿Quién funda la sociología? ¿Qué señor? Augusto Comte, ¿ya? Y específicamente Comte define a la sociología como la física social. La física estudia estos fenómenos, ¿no? propios de la física, estudia la estática, la dinámica, y la sociología va a estudiar los fenómenos sociales. En tanto, si en la física tenemos la estática, en la sociología tenemos el orden de la sociedad. Si en la física tenemos la dinámica, en la sociología tenemos el progreso, ¿no? Cómo va progresando la sociedad. Orden y progreso. ¿Ya? Eso caracteriza al positivismo, esta frase, y está también orden y progreso en la bandera de un país que queda cerca al Perú. ¿Saben en qué bandera, de qué país está esta frase orden y progreso? En la bandera de Brasil, ¿no? Ahí abajito, hay como una cinta, ¿no? Y orden y progreso, una frase positivista, ¿ves? Hasta nuestros días tenemos algunas concepciones del positivismo. Bien, sentado esto, ya Comte realizó una clasificación de las ciencias, fundó la sociología como física social y dice, mira, como Comte rechaza el conocimiento metafísico, eh, también va a rechazar digamos, este conocimiento que nos trae la religión.
¿ya? Y él va a proponer, va a fundar su propia religión, la religión positivista, ¿sí? Así como lo escuchas, ¿no? Y vamos a ver qué cambios propone Comte, ¿no? Con su religión positivista. Si tú tienes un calendario, estos calendarios que siempre te dan, ¿no? A fin de año, para el siguiente año, físicos, donde está el mes, ¿no? El cuadradito del mes y dentro están los números de cada día y debajo del número suele haber nombres de los santos, ¿no? Tal día es el día de, no sé, pues San José, el día de Santa Cecilia, ¿no? El día de Santa Rosa, ¿no? Esto obviamente producto de la religión y tuvo tanta influencia que si tú nacías un día y ese día era, por ejemplo, el día de San Porfirio, te llamaste Porfirio, tu suerte tu suerte, ¿no? Si por ahí era el día de Santa Ana y ahí por ahí la ligabas un poco, te llamabas Ana, si era, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Esta cuestión, dice Comte, no, ¿sabes qué? Ya no, ya. Vamos a instaurar incluso un calendario positivista y en lugar de los nombres de estos santos, ¿sabes qué va a haber? Si Comte te dice que todo se conoce por los hechos y que se explica por la ciencia, vamos a tener los nombres de los científicos. ¿Ya? Entonces ya no vas a ver en el calendario positivista, ya no vas a ver debajo de cada número de día nombres de los santos, sino nombres de los científicos y aquellos pensadores que aportaron, obviamente, al estudio de la realidad a través de los hechos, ¿no? A través de los hechos, que duda acá. Es una propuesta. Comte, obviamente, eh, él se arroja como el líder de su religión, es decir, él va a ser el sumo pontífice, ¿ya? Digamos, un similar al Papa de lo que es en la religión católica, ¿no? Él es el sumo pontífice. eh, ¿Y qué cosa vamos a adorar en la religión de Comte? Si ya vimos que para él funda la sociología como la ciencia que estudia la sociedad, al hombre en sociedad, la física social, ¿no? Que estudia la estática y la dinámica, si nos referimos a la física, ¿no? Em, ¿Qué crees? ¿Cuál crees que es la imagen que se va a adorar en la filosofía positivista? ¿No? ¿Cuál sería la contraposición a esta especie de divinidad, que ya no es Dios? ¿Qué cosa podría adorar, ¿no? La filosofía positivista, ¿no? Si La él ciencia. la ciencia, pero en específico, ¿sabes qué te dice Comte? ¿No? Vamos a adorar al ser humano, ¿ya? Dios no, porque Dios es un conocimiento metafísico, ¿no? Tú no puedes ver a Dios, ¿no? O sea, bueno, racionalmente no puedes ver a Dios, pues, ¿no? En alucinaciones, bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, dice Comte, en mi religión se va a adorar al ser humano, al hombre, ya no a Dios, porque eso corresponde al área metafísica y tú sabes que de allí no podemos obtener hechos para estudiar la realidad, ¿ya? Y te conté que Comte, te conté que Comte, eh, eh, digamos que este experimentar que esta mujer, Clotilde, muere de TBC, le chocó mucho, ¿no? Tenía mucha devoción por ella, tanto así que después de su muerte se dice que la veneraba, ¿no? Acuérdate que Comte ya mostraba estos, digamos, alguna manifestación de las alteraciones mentales con las que finalmente termina su vida, ¿no? O sea, muere ya con esto, ¿no? Entonces, Comte dice... eh, propone, ¿no? En su en su religión positivista, que la patrona de la humanidad va a ser eh, Santa Clotilde.
O sea, esta mujer conoce y muere después Comte, ¿no? Que Comte conoce y esta mujer muere, la venera tanto que en su religión ella es la patrona de toda la humanidad, ¿no? Pero ya no es Dios, porque es una mujer que existió, o era una mujer que existió, ¿no? No, no es Dios, no tiene estas características, por ejemplo, sin ofender a nadie que sea creyente, no tiene las características que se asumen de, por ejemplo, la imagen de la Virgen María, Madre de Dios, etcétera. No, no. Eh, tiene características humanas, murió por enfermedad y como él le tenía tanta devoción, digamos que la asume como la patrona de la humanidad, ¿no? Profesor, ¿y todo esto tuvo seguidores, tuvo adeptos y en su tiempo mucha gente alrededor de Europa, ¿no? Sobre todo, se interesó por la propuesta de Comte, ¿no? Porque obviamente viven en una crisis en todo sentido social. Entonces, buscando nuevas propuestas, llegan a la propuesta de Comte y sí, se dice que tenía varios seguidores, gente que lo leía, que compartía opiniones con él, ¿no? Ahora, a lo largo de su filosofía positivista, Comte también te dice algo, ¿no? Eh, en la historia de la humanidad, a ver, pasamos aquí, ¿no? Existen tres estadios, ¿ya? De, de conocimiento, si se quiere, un progreso, ¿no? Entonces aquí está lo que él va a llamar la ley de los tres estadios o tres etapas. ¿Ya? Entender estadios como etapas. El primero es este, mira, el teológico. El teológico es cuando tú ves la realidad, ¿no? Tú ves ahí lo que está frente a ti y tú dices, ¿y cómo se originó ello? Y tu explicación va a ser religiosa, netamente, mágica, mitológica, si se quiere, ¿no? Entonces, en este estadio tenemos la explicación religiosa, mitológica, ¿no? Acuérdate, en la primera semana, en la segunda semana también vimos un poco cómo se dio el paso del mito, es decir, un estadio teológico, a logos, ¿no? Logos entendido como razón, como parte de la filosofía. Entonces, el primer estadio, cuando aparece el hombre, ese es el primer estadio teológico, ¿ya? Donde tú te explicas todo, el hombre se explicaba todo a través de cuestiones religiosas, mágicas, mitológicas. Luego, eh, obviamente la humanidad va avanzando y llegamos al siguiente estadio, el metafísico. Aquí, profesora, entonces en el estadio metafísico que está la filosofía, sí, mira, aquí está la filosofía. Acuérdate que Comte dice, rechaza, ¿no? Perdón, a ver, sí, este conocimiento metafísico, ¿bien? Entonces, digamos que para él la cúspide no va a ser el conocimiento metafísico, ¿ya? Sino que está en el medio, mira, ¿ya? Entonces, aquí vas a dar explicaciones metafísicas o filosóficas para lo que ves en la realidad, en el mundo. Y siguiendo estas etapas de los tres estadios, tenemos por último el estadio positivo. Recuerda que su filosofía es la filosofía positivista, ¿ya? Y aquí solamente se explican las cosas, los sucesos del mundo a través de la ciencia, ¿no? Por eso es que él funda una ciencia. Mira, ya tenemos las ciencias que explican todo lo que tenemos alrededor del mundo, pero falta una ciencia que te explique cómo se dan las relaciones del hombre en la sociedad, la sociológica. Entonces, para él ya tenemos todas las ciencias y por lo tanto podemos usar todas las ciencias para darle una explicación a lo que acontece en la realidad y en el mundo. Esta es la cúspide de esta línea de progreso, ¿no? En la etapa o el estadio positivo, ¿no? De su filosofía positivista. Bien, jóvenes, hasta aquí estamos bien, todo bien, podemos avanzar. ¿Hay alguna pregunta?
¿Sí? ¿Todo claro? Pueden escribir alguna pregunta, pueden abrir su micro sin ningún problema. Bien, bien, entonces seguimos, ¿no? ¿Quién es el tercer filósofo que vamos a ver el día de hoy? Es este señor, filósofo alemán llamado Karl Marx, quien vive entre el 1818 y el 1830, perdón, 1883. Bien, como te dije, Marx va a tomar algunos conceptos de Hegel, ¿no? Del idealismo alemán, y los va a aplicar al contexto propio de su época, la Alemania de su época. Bien, ¿qué es lo que en primer lugar plantea Karl Marx? Nos dice, todo aquello que nosotros vemos, o sea, nuestra realidad, bien, está constituida por materia, ¿no? Materia que después el hombre va a trabajar, ¿no? Toda la materia es el fundamento de todo, de toda la realidad. Por eso es que a Marx se le conoce por ser un filósofo materialista. Bien, y de aquí es donde él toma primero la dialéctica hegeliana, que es un método, y la va a complementar con su materialismo. Y tenemos aquí su propuesta del materialismo dialéctico. Esto lo trabaja Engels y Marx, ¿no? Sabemos que publican juntos, trabajan juntos, comparten muchas ideas. Bien. Eh, entonces, según el materialismo histórico, se aplica, ¿no? Se aplica el método dialéctico, ¿bien? Para entender la materia. ¿Ya? Para entender cómo es que es el devenir, cómo es el camino de la materia, es decir, lo que constituye toda la realidad. Lo vamos a entender a través de un método dialéctico, ¿no? Porque nos interesa ver cómo es que se constituye, cuál es el fundamento, cuál es la esencia de lo material, sea lo material en sensible o también en cuestiones del pensamiento, es decir, en abstracto. Bien. Luego también Marx nos dice, em, podemos entender la historia, ¿ya? A través de la aplicación de este método dialéctico. Podemos entender la historia en tanto cómo se dieron las relaciones materiales, ¿no? Las relaciones sociales, económicas, mediante cómo se trabajó esto, la materia que constituye la realidad. Este es el materialismo histórico. Por lo tanto, para Marx, el hombre se caracteriza por ser dos cosas, ¿ya? Por ser un ser social, es decir, está en sociedad, construye la sociedad, ¿ya? Y por ser un ser activo o práctico que puede transformar la realidad en la que está presente a través de su trabajo, de trabajar la materia, ¿ya? Y a la vez que transforma la realidad en donde está, también se transforma a sí mismo, por eso es activo, es práctico, ¿ya? Y además, pues el hombre finalmente es resultado de las relaciones sociales de producción que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Las relaciones de producción, es decir, cómo tú te relacionas con quienes tienen los medios de producción y quienes trabajan, quienes producen o crean esta riqueza, es decir, los jefes, ¿no? Los patrones, si se quiere, y los obreros, ¿ya? Para Marx, en el caso de Marx, en la época de Marx, burgueses y proletarios. ¿Bien? Hasta aquí estamos bien, podemos seguir, jóvenes. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, entonces Sí, disculpe, ¿puede seguimos. volver a explicar lo del materialismo dialéctico, por favor? Bien, materialismo dialéctico, Marx, primero te dice que
toda la realidad se funda en la materia, ¿bien? En la materia, que es lo que a la materia le va a aplicar el método dialéctico de Hegel. Bien, va a tomar el método dialéctico y nos va a decir, para nosotros entender cuál es el fundamento de esta materia, ¿no? Mm, a toda la realidad le vamos a aplicar el método dialéctico, tesis, antítesis y síntesis. A partir de allí, ¿no? De cómo se comporta la realidad frente a esto, vamos a entender cuál es el fundamento de la materia que constituye toda la realidad. Y esto está relacionado también con su materialismo histórico, ¿no? Luego Marx nos va a decir que en el materialismo histórico, ¿no? El materialismo, su propuesta, lo va a aplicar a la historia, nos va a decir la historia de la humanidad, digamos, de manera sencilla, nos va a decir que en toda la sociedad se han dado distintos sistemas o modos de producción a lo largo de la historia, ¿ya? Comenzamos con un comunismo primitivo, luego donde, digamos, todos trabajan por igual, ¿no? No hay una jerarquización, y luego se da una jerarquización, ¿ya? Se da una jerarquización y nace el esclavismo, ¿no? Amo y esclavo. Luego de este modo de producción pasamos a otro que es el feudalismo, señor feudal y siervo. Luego pasamos al capitalismo, ¿ok? Si se quiere, burgueses y proletarios, ¿no? Burguesía. Y luego, por último, la propuesta de Marx, el socialismo, comunismo, la sociedad comunista. Entonces, mira, en la historia se da a través del materialismo, Marx explica que de manera dialéctica siempre se dan estos choques y entre tesis y antítesis también, y la síntesis, que son los nuevos modos de producción que van emergiendo hasta llegar al socialismo, a la sociedad comunista. Bien, que vamos a ver aquí en la siguiente lámina. ¿Ya? A ver, mira, aparte de estos términos de materialismo histórico, materialismo dialéctico, ¿no? Que Marx aplica la dialéctica, el método dialéctico para explicar la realidad, la materia, cómo fundamenta la materia la realidad, cómo se da a través de la historia este cambio, ¿no? A través de la dialéctica, te dice, hay otros conceptos, ¿no? Muy importantes. Bien, el primero es este de aquí, mira, la estructura económica. Toda sociedad, sistema, ¿no? Tiene una estructura económica, ¿sí? Una estructura económica que está aquí y encima tenemos una eh, superestructura o superestructura ideológica. Ya su nombre más o menos nos dice, nos da vestigios de qué va a tratar, ¿no? La estructura económica es aquella relación precisamente que se da en la economía, ¿no? Las relaciones sociales de producción y también las fuerzas productivas que se dan en este sistema económico, ¿no? Las relaciones sociales de producción es cómo se relacionan, valga la redundancia, precisamente aquellos que tienen los medios de producción, los jefes, ¿no? En caso de Marx, los burgueses, ¿no? Y quienes producen, trabajan, ¿no? Trabajan, quienes crean la riqueza. Los obreros, en el caso de Marx, serían los proletarios, ¿no? ¿Cómo se dan estas relaciones? ¿No? Y las fuerzas productivas es precisamente la mano de obra y en dónde está trabajando, ¿no? En el campo, en una fábrica, el obrero, etcétera. ¿Ya? Y esto compone el ser social, ¿no? Cómo es que se relaciona entre en relaciones de producción y de fuerza productiva en general, ¿no? Cómo es que se da esta relación en el trabajo. Bien, y aquí tenemos pues el ser social corresponde a la estructura económica, al sistema económico en donde estamos. ¿No? En esa época, el sistema burgués, en esta época actual nosotros, ¿qué estructura económica tenemos? El neoliberalismo, ¿no? Una economía neoliberal. Bien. Ahora,
Sentado esto, ¿no? Sentado esto, no solamente tienes la estructura económica, ¿eh? ¿Qué cosa más tienes entonces? ¿Qué más tenemos? Por sobre la estructura económica, jóvenes, tenemos algo que se llama superestructura o superestructura ideológica. Es decir, todo sistema económico, toda estructura económica va a tener algo que está por encima, como que lo protege, como que, digamos, lo aprisiona allí, y es la superestructura ideológica, la manera de pensar. Sobre todo, eso se compone de política, ¿ya? De política y de precisamente ideología, ¿no? La política, las instituciones, ¿no? Cómo se entretejen las instituciones para que la estructura económica esté allí bien, ¿no? Presente. Y la ideología, es decir, la manera de pensar, ¿no? La manera de pensar, ¿no? Como toda la superestructura ideológica, crea esto una conciencia social que va a ser común a todos o a la mayoría, ¿no? Em, y esto se relaciona pues con el ser social, ¿no? A partir de tu trabajo, ¿no? De tu cómo tienes estas relaciones de producción, vas a crear la conciencia social, ¿no? Que va a estar protegida por la superestructura ideológica. Cada estructura económica, para Marx, cada sistema económico que de alguna manera se impone o está presente en cada sociedad, tiene una superestructura ideológica, tiene una manera de ejercer la política y la ideología, ¿no? Y de allí es que nace esta conciencia social, ¿no? Cómo es que las personas, a través de, primero, en el ámbito solamente económico, se relacionan eh, en estas redes de producción y de fuerza productiva y pueden generar una ideología, ideología, la conciencia social es una ideología que tiene que ver con cómo se está llevando precisamente esto, ¿no? Las relaciones de trabajo o de producción. Bien, está bien, estamos claros aquí para pasar a lo siguiente. ¿Sí? Pueden escribir, pueden abrir su micrófono, no hay problema. ¿Sí? ¿Estamos todo claro? Bien, bien. Entonces, ahora, mira, esto de aquí, que he tenido que hacer zoom porque no se ve muy claro. Mira, aquí tú tienes una tesis, una antítesis y una síntesis. ¿Te acuerdas cómo se llama esto? ¿Alguien se acuerda cómo se llama eso? Dialéctica, ¿no? El método dialéctico, ¿no? Y ahí es donde Marx toma el método dialéctico. Muy bien, muchas gracias, Alexander, Adriana, el método dialéctico, ¿no? Em, Marx dice, mira, por ejemplo, ¿te acuerdas que te conté que hay distintos modos de producción? Comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo o burguesía y finalmente la sociedad comunista o el socialismo, ¿no? Entonces, aquí, mira, por ejemplo, ¿cómo es que aplica la dialéctica en Marx? Ya para la Alemania de su época, ¿no? La tesis dice, la tesis es la burguesía, ¿no? El sistema que estaba en ese momento, el sistema burgués, ¿no? La estructura económica, la burguesía tiene una estructura económica y tiene una estructura, una superestructura ideológica. Es mi tesis. ¿Y cuál es la antítesis? El proletariado, aquellos que se relacionan en las redes sociales de producción, el proletariado, los obreros, ¿no? Aquellos que son la fuerza productiva, diría Marx, ¿no? Aquellos que trabajan, ¿no? Trabajan, producen las riquezas, ¿no? Hacen el trabajo manual o brindan un servicio X, ¿no? Entonces, la antítesis de la sociedad burguesa serían los proletarios, el proletariado,
la afirmación, la negación. Luego, ¿cuál sería la síntesis? Y mira, nos va a llevar todo esto a la revolución o a la sociedad comunista, ¿no? Que es la que anhela Marx. Bien, entonces así es como él aplica el método dialéctico que sustrae de la filosofía hegeliana. ¿Bien? Y aquí, ya para terminar lo de Marx, nos dice una famosa frase de Marx, que se puede creer que está en contra de los filósofos, pero bueno, hace una pequeña crítica, ¿no? No pequeño, un poco grande, a los filósofos que hasta su momento él había leído, los que había escuchado, ¿no? Dice, los filósofos han tratado de interpretar el mundo de distintos modos, pero ahí se han equivocado, ¿no? De lo que se trata es de transformar el mundo, ¿no? ¿Cómo transformarlo? Pasar de la burguesía a la sociedad, al socialismo, a la sociedad comunista, ¿no? A la revolución, ¿no? Transformar estas relaciones de producción, transformar esta estructura económica, esta superestructura ideológica, ¿no? Entonces, como que hay que ir a la acción, ya no es estando ahí en tu mundo contemplativo, ¿no? Te diría, ¿no? Hay que ir a la acción. Y bueno, eso es lo que propone Marx, ¿no? Hasta aquí todo claro, jóvenes, ¿podemos avanzar? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, entonces ya tenemos a Marx y vamos al último filósofo que vamos a ver hoy, este señor, filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, quien nace en 1844 y muere en el año 1900. Bien. Em, ¿Qué es lo que sostiene Nietzsche? ¿No? Profesora, yo he leído a Nietzsche, ¿no? Y sí, a mí me gusta mucho, mucha gente le gusta la filosofía de Nietzsche, es muy interesante, ¿no? Nietzsche, en primer lugar, critica la cultura occidental. Y en específico, ¿qué cosa critica Nietzsche? Critica el sistema de valores o la moral, si se quiere, que según su criterio, nos ha impuesto el cristianismo, ¿no? ¿Por qué, profesora? Porque, según Nietzsche, todo este sistema de valores que ha tomado la sociedad o las sociedades, bueno, la sociedad de su época, del cristianismo, en lugar de, digamos, de añadirle algo al ser humano, de ayudar al ser humano, no. ¿Sabes qué ha hecho este sistema de valores, estos valores que nos impone el cristianismo? Ha ensombrecido, ha torcido, si se quiere, la naturaleza humana. Porque para Nietzsche el hombre en realidad no tiene por sí estos valores que nos impone el cristianismo. ¿Ya? Mira, la filosofía que sostiene Nietzsche, que defiende Nietzsche, es el vitalismo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, por sobre todas las cosas, siempre va a procurar la vida, el vitalismo. Pero ¿qué es la vida? ¿No? Porque hay que definir, ¿no? O sea, ya voy a procurar la vida, voy a defender, para mí es el valor superior, yo existo para vivir, ¿ya? Pero ¿qué es la vida? Para Nietzsche, la vida es voluntad de poder. ¿Qué es la voluntad de poder? Siempre el querer ser más, ¿no? Esta voluntad que te impulsa a querer ser más, a superarte, a vivir, o sea, siempre a ir a lo que es más, ¿no? Obtener más, saber más, crear más, todo esto. Y esta voluntad de poder se contrapone, pues no tiene nada que ver con todos estos valores que nos ha inculcado, ¿no? A través de la sociedad, a través del poder, si se quiere, porque sabemos que la figura de la iglesia siempre ha estado muy cercana
a el poder, ¿no? A quien fuese que representaba el poder en cada época, entonces nos han impuesto, dice Nietzsche, eh, los valores cristianos, ¿no? Cuando no tienen nada que ver con la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene que ver con esto, con el vitalismo, ¿no? Y que a la vez se define como voluntad de poder en jóvenes. Entonces, estos valores cristianos de tú tienes que ser, tienes que temer a Dios, tienes que ser bondadoso, ¿no? Tienes que ser prudente, ¿no? Estas enseñanzas de si te tiran una bofetada, tú da la otra mejilla, ya, para Nietzsche no tiene nada que ver, ¿no? eh, eh, la voluntad de poder, ¿no? La naturaleza humana del hombre es todo esto, ¿no? Voluntad de ser más, de crear, de superarse, de vivir, de darse a la vida, ¿no? Pero en esta vida obviamente hay un equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio. Entonces, representados por dos dioses. ¿Por qué? Porque Nietzsche, además de filósofo jóvenes, era filólogo, ¿no? Filólogo, estudiaba la raíz de las palabras, ¿no? Y entre otras cosas, era músico también, era muy amigo de compositor muy conocido, Richard Wagner, pero luego se rompe la amistad, de ahí te voy a contar, ¿no? Producto de los trabajos de ambos, entonces él se dedicaba a muchas cosas, entre ellas le gustaban mucho estas cuestiones de la mitología también un poco, por eso es que nos dice que necesitamos un equilibrio, ¿no? En la vida humana, ¿no? La condición de nuestra naturaleza humana, ¿no? Tenemos lo racional, lo equilibrado, representado por lo apolíneo, por Apolo, ¿no? Y tenemos lo pasional, la vida misma, representada por Dionisio, por lo dionisíaco. Se oponen entre sí, pero esta oposición le da un equilibrio a nuestra vida, que fundamenta, ¿no? Fundamenta nuestra condición, nuestra naturaleza humana, si quieres, ¿no? Nuestra naturaleza humana, que es la voluntad de poder, ¿ya? Ahora, ¿hasta aquí todo bien? ¿Podemos seguir? ¿Sí? ¿Todo bien? Seguimos. Bien. ¿Qué más? Bueno, ya te dije, ¿no? Te comenté, critica a la cultura occidental, critica la moral cristiana, ¿ya? Critica la moral cristiana porque, bueno, a lo largo de la vida de Nietzsche, él incluso se forma en una escuela, pues, muy conservadora, ¿no? Eh, Incluso llega a estudiar, su padre, si no me equivoco, era un pastor protestante que muere cuando él era muy niño. Entonces, siempre tuvo esta influencia religiosa, ¿ya? Se forma, empieza a estudiar como para también ordenarse, ¿no? En esta religión, pero deja estos estudios y ingresa al mundo de la filosofía y ahí es donde da cuenta de qué críticas se le pueden hacer a la moral que conlleva la religión, específicamente el cristianismo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice Nietzsche? Mira, la cultura occidental, con su moral y con su religión, ha invertido, ha suplantado, ¿no? O sea, ha puesto a un lado los valores vitales. Acuérdate que su filosofía es el vitalismo. Entonces, los valores vitales, los valores que constituyen la naturaleza del ser humano, del hombre, son otros valores. Por ejemplo, el orgullo. De por sí el hombre es orgulloso, codicioso, hasta envidia puede tener el hombre. Sí, eso es lo que lo constituye, ¿no? Pero la religión cristiana, perdón, los valores cristianos niegan estos instintos humanos que son propios del ser humano, ¿no? Y por eso es que para Nietzsche eh, existen dos clases de hombre, ¿ya? Existe este de aquí, que es el siervo es débil, mira, es débil, es miserable. ¿Por qué? Porque el siervo ha aceptado como suyos estos valores que no son los vitales, son los valores
digamos, de la cultura occidental, ¿no? La moral cristiana. Entonces, al aceptar todos estos valores, ¿no? Hacerlos ya parte de sí, se vuelve pues resentido, vulgar y miserable, ¿no? Tiene una vida miserable, no se da a la vida, no reconoce su naturaleza humana, ¿no? De ir siempre por más, ¿no? De ir a vivir exactamente. Por otro lado, está el Señor, ¿no? El amo, que es fuerte, ¿no? Que se ha librado de esto, de los valores, ¿no? De los siervos, que es libre, mira, es superior, es creativo, ¿no? Nietzsche nos dice que a lo largo de la historia, precisamente son estos valores que tiene el siervo los que se han impuesto, ¿no? Los que se han entendido como reales. Ahora, ¿cuántos han escuchado esta famosa frase de Así habló Zaratustra? Que dice Dios ha muerto, ¿no? Y todos, profesora, sí, Dios ha muerto, sí, a mí me gusta, ¿no? Nietzsche era ateo, ¿no? Y a mucha gente ha ingresado a la filosofía por Nietzsche, por este texto y por esta famosa frase, ¿no? ¿Cuántos han leído? Si han leído, alguno ha leído al menos una partecita de este famoso libro, ¿no? No hay que tomarlo, jóvenes, como literal. Nietzsche no es que Dios ha muerto porque no, simplemente Dios ha muerto, yo soy ateo. No. Cuando, cuando Nietzsche pone en palabras de Zaratustra el Dios ha muerto, quiere decir que ya nos hay que despojarnos precisamente de toda esta moral cristiana, de estos valores, porque ya no aportan nada, en realidad no aportan, ¿no? Al ser humano. ¿No? Hay que retomar los valores vitales, aquellos que constituyen la naturaleza del hombre, ¿no? Bueno, el hombre entiéndase como ser humano, ¿ya? Y además, mira, si Nietzsche dice Dios ha muerto, entonces necesitamos otra figura si se quiere que nos guíe. Y aquí es donde emerge jóvenes, que si bien no lo tenemos en la diapositiva, pero es importante, ¿no? Para seguir el hilo de nuestra clase, emerge la figura del superhombre. ¿Alguno ha escuchado este término, superhombre, el superhombre de Nietzsche? ¿No? ¿Alguno sabe qué quiere decir? ¿Tiene una idea? Pueden escribirlo en el chat, pueden abrir su micrófono. ¿Qué quiere decir Nietzsche cuando habla del superhombre? ¿Sí? Nadie tiene una idea. Nunca han escuchado el término Que superhombre. ha ya aceptado la muerte de Dios. Sí, sí, se puede decir que sí. Mira, el superhombre es, mira, Dios ha muerto, ¿no? O sea, todo esto que tenemos respecto a la moral cristiana, los valores cristianos, todo eso representados obviamente en la imagen de un Dios, ¿no? Ujú. Sí, exacto, es una persona que controla su vida, ¿no? Nos va a llevar em, a plantear la existencia de un superhombre, pero un superhombre no entendido como como un superhéroe o lo que fuese, no, sino el hombre, bien, eh, va a llegar a una etapa, ¿no? Va a pasar por varias etapas, ¿no? Hombre camello que tiene como la carga en sí, hombre león que se revela un poco, hombre niño que puede aprender, y el superhombre es precisamente la imagen del hombre, ¿no? Que eh, acepta, acepta su naturaleza humana. Imagínate qué tan chocante puede ser para una persona de esta época de Nietzsche leer que todos los valores con los que tú has crecido a lo largo de tu vida, Nietzsche te dice, destiérralos, no valen. Te mintieron toda tu vida, tienes 20 años, durante 20 años te mintieron. Tus valores son estos, esos, ¿no? El orgullo, la codicia, la envidia, esos que a ti te dijeron que no eran valores, que eran defectos. Nietzsche te dice, no, esos son los valores del ser humano, ¿no? Así que tú
para vivir, ¿no? Para darte a la vida, necesitas adoptar estos valores. Mira digamos, el impacto que puede tener, ¿no? Ya, el superhombre es el que acepta esto, ¿no? Acepta que yo, digamos, yo tengo como fin en mí mismo la vida, ¿no? Preservar la vida a través del vitalismo, a través de la esencia, ¿no? Lo que me fundamenta como ser humano, ¿no? El vitalismo, mis valores vitales, despojarme de todo aquello que me enseñó el cristianismo y además, jóvenes, ¿sabes cuál es, digamos, el reto ya en el que se va a enfrentar un hombre y va a decir, ah, entonces sí, ya llego al superhombre, ¿no? Esto, mira, este término, el eterno retorno. ¿Ya? Porque, ojo, Nietzsche no critica, digamos, ¿no? Critica esta cuestión del progreso, ¿no? El progreso que puede ser así, así, no. Nietzsche dice, hay un eterno retorno, ¿no? Una vida así circular. Bien. El superhombre al aceptar, pues, su naturaleza humana, ¿no? El vitalismo, al aceptar ya estos valores propios de la esencia de la naturaleza humana, es un hombre que vive en total libertad, o sea, acepta su vida, está tranquilo con la vida que le ha tocado, ¿no? Siempre llega a querer más, ¿no? A entregarse a esta vida, está tranquilo, ¿no? No es como, en cambio, el que no llega a este nivel de hombre, de superhombre, es como, se está fastidiado, mira, está resentido, es miserable, ¿ya? Entonces, el reto al que llega el superhombre es, ok, tú dices que estás bien con todo lo que vives, ¿no? Estás tranquilo, eres libre. Entonces, para ti no habría ningún problema en volver a repetir todo ello, todos los hechos de tu vida. Y si es superhombre diría, bueno, sí, ¿no? Como yo estoy tranquilo, digamos, estoy, ok, estoy de acuerdo con todos los hechos de mi vida, porque yo acepto mi naturaleza, ¿no? Mi naturaleza humana, estoy de acuerdo con estos valores, ¿no? Eh, desplazar a quien sea, ¿no? Él dice, ¿no? La real naturaleza del ser humano, según Nietzsche, tú quieres algo, ¿no? Necesitas algo, estás ahí, vas a desplazar a quien sea para obtenerlo, porque siempre la naturaleza del ser humano es querer más y más y más. Entonces, si el superhombre está de acuerdo con todo lo que ha vivido, ¿no? No se va a negar a entrar en este eterno retorno, volver a vivir todos los eventos de su vida, ¿no? En repetición. em, y si el superhombre dice, ok, ¿no? No hay problema, ahí ya está la imagen del superhombre. Ahora, hay controversias, jóvenes, eh, respecto a muchos conceptos en Nietzsche y sobre todo al concepto este del superhombre, ¿no? Em, sabemos que Nietzsche enferma más o menos los últimos 10 años de su vida, ella cae en una etapa de locura por distintas enfermedades em, que le dan cuando va, me parece, a hacer servicio militar, ¿no? Cuando viaja. Se dice un montón de cosas, que obtuvo difteria, hasta sífilis, etcétera, etcétera, y por eso es que él termina pues entrando en una etapa de locura hasta el fin de sus días. Bien, y se ha dado mucha esta controversia de que estas ideas, por ejemplo, del superhombre influenciaron en la Alemania nazi, etcétera. Pero lo que se tiene hasta el día de hoy es que probablemente las ideas de Nietzsche, dado que en la última década de su vida él ya no estaba de alguna manera a cargo, ¿no? La hermana era quien lo cuidaba, no podía escribir mucho.
parece que hubo cierta manipulación de sus ideas, o sea, como que recortes o fragmentos que él había escrito y no había terminado, empezaron a unirse y a dar otra visión de aquello que había escrito en Nietzsche. ¿Ya? Porque, por ejemplo, como te comenté, Nietzsche estuvo muy ligado a la música, estudió música, se considera que fue músico y fue muy amigo de este señor llamado Richard Wagner, ¿no? Este compositor muy famoso. Y su amistad se dice que termina cuando Nietzsche da cuenta de ideas antisemitas en Wagner. Y así es como también termina varias amistades con otros pensadores, ¿no? Amigos ahí cercanos, intelectuales, que él consideraba que en ese momento tenían ideas antisemitas, ¿no? Lo explica en un libro muy famoso llamado El caso Wagner, porque terminan su amistad de manera muy abrupta. Entonces, lo que se dice es que tal vez hubo manipulación, sobre todo de parte de la hermana, porque luego de que muere Nietzsche, la hermana se casa con un personaje que precisamente defendía esta posición antisemita, entonces allí hubo este relacionar el pensamiento de Nietzsche con todo lo que surgió a partir de la imposición pues, de la Alemania nazi, ¿no? Con Hitler y todos los demás. Entonces, nosotros nos quedamos específicamente con lo que dice Nietzsche en sus textos y después la interpretación posterior que se le puede dar es hasta el día de hoy objeto de debate. Bien, hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, entonces, bien, nos da tiempo de hacer algunos ejercicios. Voy a dejar de compartir para volver a compartir mi pantalla con los ejercicios, con la lectura complementaria y los ejercicios que corresponden a esta semana. ¿Correcto? A ver, pueden ver mi pantalla, si me pueden confirmar a través del micrófono porque ya no tengo mucho acceso al chat, por favor. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí se ve, profe. Ok, muchas gracias. A ver. Vamos a ver aquí, ¿no? La lectura complementaria es el discurso sobre el espíritu positivo de Comte, ¿no? Padre del positivismo y de la sociología, nos dice. Esta larga serie de preámbulos necesarios conduce al fin a nuestra inteligencia, gradualmente emancipada a su estado definitivo de positividad racional, que se debe caracterizar aquí de un modo más especial que los dos estados preliminares. Como tales ejercicios preparatorios han comprobado espontáneamente la radical vaciedad de las explicaciones vagas y arbitrarias propias de la filosofía inicial, ya teológica, ya metafísica, el espíritu humano renuncia desde ahora a las investigaciones absolutas que no convenían más que a su infancia y circunscribe sus esfuerzos al dominio desde entonces rápidamente progresivo de la verdadera observación, única base de los conocimientos accesibles en verdad, adaptados sensatamente a nuestras necesidades reales. La lógica especulativa había consistido hasta entonces en razonar con más o menos sutileza según principios confusos que, no ofreciendo prueba alguna suficiente, suscitaban siempre disputas sin salida. Desde ahora reconoce como regla fundamental que toda proposición que no puede reducirse estrictamente al mero enunciado de un hecho particular o general no puede ofrecer ningún sentido real e inteligible. De esta parte del discurso sobre el espíritu positivo, jóvenes, ¿qué se puede inferir? Que para Conte la teología
es contrastable por su objeto de estudio, ¿no? ¿Qué cosa? Que los enunciados no necesitan referirse a los hechos, ¿no? Que la lógica mantiene sus preceptos desde la antigüedad, que la metafísica busca alzarse como ciencia fáctica, o que el conocimiento debe referirse a lo real y a los hechos. ¿Ustedes qué creen? La opción B. La letra B, ¿no? Acuérdate que para Comte, aquí sería letra B, para Comte, podemos estudiar la realidad siempre que lo veamos en los hechos o en el conjunto de hechos, ¿no? Por eso es que él niega esta cuestión también de querer tener conocimientos absolutos. Las investigaciones absolutas no convenían, ¿no? No podemos hablar de eso. Y tampoco en las explicaciones teológicas, ¿no? Que las explicaciones teológicas están en qué estadio del conocimiento. ¿Te acuerdas? Que hay 3 estadios. ¿Te acuerdas que si yo doy explicaciones mitológicas, religiosas, ¿en qué estadio estoy? El primero, ¿cómo se llama el primero? Teológico, ¿no? Es en el estadio teológico, el primer estadio. Bien, ahora, sigamos. Entonces, lectura complementaria, letra B. Bien, ahora los ejercicios. A ver, nos dice, en la Edad Media se decía que Dios es lo más importante. Bien, en el Renacimiento se sostuvo que era el hombre lo más importante. No obstante, en la Edad Moderna, Voltaire sostuvo que Dios existe por una cuestión de razón y no de fe. En otras palabras, la razón del hombre es lo que llega a sustentar a Dios, ¿no? Así, en el transcurrir de la historia, no deja a Dios y al hombre como una tesis y antítesis, sino como una síntesis. De acuerdo a lo que hemos visto en el planteamiento de Hegel, entonces, es posible afirmar que todo lo que sucede se debe a qué cosa, jóvenes. ¿Cuál es la alternativa aquí? ¿No? Letra A, naturaleza, razón y orden social, eh, que dan por lo contingente y lo casual, la finalidad del devenir, la imaginación y la experiencia, la dialéctica o la realidad como movimiento dialéctico que avanza por necesidad. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál creen que sea? La letra E. Bien, sí, que dicen la letra E, ¿no? Porque, acuérdate, la letra E, porque para Hegel este movimiento dialéctico, ¿ya? Es necesario, ¿ya? Es necesario eh, para explicar cómo es que se van dando las cosas. El movimiento dialéctico a lo largo de la historia es totalmente necesario, según lo que vimos en el planteamiento de Hegel, ¿no? Filósofo idealista. Bien, jóvenes. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, Adrián es sociólogo, ¿sí? Y fue contratado por una empresa de comunicaciones para realizar ciertas encuestas en 4 ciudades del norte del país. El fin de estas encuestas era publicitar una nueva marca. ¿Bien? Lo que llamó la atención de Adrián es que le dijeron que esta encuesta, la misma, se aplique a todas las ciudades para abaratar costos. El sociólogo Adrián responde que si querían conocer qué es lo que piensan las personas sobre esta nueva marca que llegará a la ciudad de cada uno, no era posible tener un mismo enfoque, ¿no? De encuesta, o sea, una misma encuesta. Ahora, siguiendo lo que vimos en Comte, ¿ok? Siguiendo lo que vimos en Comte, ¿qué podemos decir de esta situación? Podemos decir que la comprensión sobre cada sociedad es absoluta,
podemos decir que los hechos imposibilitan conocer la realidad social, podemos decir que el conocimiento sobre cada sociedad es distinto, que las opiniones están por encima de la verdad social o que el entendimiento permite conocer toda la sociedad. ¿Cuál ustedes creen que es la alternativa correcta, jóvenes, en esta situación? Letra C. Bien, ¿no? Letra C. Siguiendo a Comte, acuérdate, Comte era relativista. No podemos tener precisamente un conocimiento absoluto, ¿no? O sea, no podemos aplicar la misma encuesta a cada ciudad porque cada ciudad tiene digamos, un distinto modo de ver su realidad, ¿no? Entonces, el conocimiento sobre cada sociedad es distinto, ¿ve? ¿Por qué no es la letra A? ¿La comprensión sobre cada sociedad es absoluta? No, porque Comte es relativista. No podemos aspirar al conocimiento absoluto. Recuerda, para Comte no es posible, ¿no? Luego, los hechos imposibilitan conocer la realidad social. Al contrario, para Comte, todo esto siguiendo a Comte, nosotros conocemos a través de los hechos o conjuntos de hechos, conocemos la realidad, ¿no? Él rechaza todo conocimiento metafísico, solamente a través de los hechos, solamente a través de el conjunto de hechos, la realidad. Por eso es que él pone énfasis en el conocimiento científico, ¿no? Recuerda que se explican las cosas a través del conocimiento científico en el último estadio de su ley de los 3 estadios. ¿Te acuerdas cómo se llama su última etapa, su último estadio? Es positivista. Sí, ¿no? Positivista, ¿no? Etapa positivista, estadio positivo, ¿no? Positivo, en realidad. Sí, porque su filosofía es positivista, recuerda, todo eso se relaciona, ¿bien? Obviamente las opiniones están por encima de la verdad social, no, los hechos te dan el conocimiento de lo real. Y el entendimiento, si entendemos entendimiento por razón, obviamente no, él habla de cuestiones de hechos, relación de hechos, ¿bien? Ahora, seguimos. La pregunta número 3 nos dice, Hegel propuso, Hegel propuso la dialéctica como método para estudiar la realidad, ¿ok? Además, él afirma que el fundamento último del saber solamente se puede alcanzar si miramos hacia la vida social de los sujetos. En esta se manifiesta la racionalidad del universo en su forma más acabada, es decir, en la vida humana. Por añadidura, el espíritu es la racionalidad que gobierna el universo en su totalidad. Se manifiesta la conciencia bajo distintas formas que van desde lo simple y lo sensible hacia lo complejo y lo abstracto, ¿no? De acuerdo a esto que acabamos de leer, se infiere las siguientes propuestas de Hegel, mira esta palabrita, excepto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no se infiere de estas 5, ¿no? 5 alternativas? ¿Cuál es lo que no se infiere? ¿Qué es lo que no se infiere? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? Opción E. ¿Cómo? No, Letra no te E. escucho bien. Letra E, a ver, vamos a bajar. Sí, ¿no? La letra E. Se infiere todo esto, se infiere A, B, C, D, pero no se infiere la E, ¿no? Porque la E nos dice que la dialéctica solo conoce los aspectos sensibles del objeto. Y no, acuérdate que conocemos los aspectos sensibles del objeto a través de la dialéctica, pero con el método dialéctico de Hegel, según Hegel, conocemos toda la realidad, todo, ¿ok? Todo, no solamente los aspectos sensibles, es todo, ¿ya? Por eso nos dice el espíritu, claro, el espíritu subjetivo es la conciencia de la vida psicológica, nos habla el sistema de Hegel de un principio absoluto, ¿no?
la vida humana es precisamente la expresión de lo absoluto, acuérdate, ¿no? Del espíritu absoluto, ¿ok? Acuérdate de esos términos, ¿no? Espíritu y espíritu absoluto. Pero lo que no podemos colegir de este párrafo es que la dialéctica solamente conoce los aspectos sensibles del objeto. No, con la dialéctica conocemos toda la realidad en sí misma, ¿bien? Ahora, ¿qué más? Nos dice, Arturo es un hombre que trabaja en una carpintería 12 horas y gana 45 soles al día por su trabajo, por 12 horas de trabajo. Pero él no se da cuenta de que para ganar 45 soles solo debería trabajar 8 horas, ¿no? Por la Ley General de Trabajo. No obstante, el dueño de la carpintería lo hace trabajar 12 horas. Entonces, este dueño se queda con la ganancia de las 4 horas adicionales que trabaja Arturo. De acuerdo a Marx, el concepto que se utiliza para explicar esta situación de que Arturo trabaja 12 horas, de que el jefe, ¿no? El dueño en realidad, se queda con las 4 horas de más que no le paga, obviamente, ¿no? ¿Con qué término, ¿no? ¿Con qué concepto podemos explicar esto según Marx? ¿Cuál es la alternativa? La Letra letra C. C. A ver, veo, ¿a qué se refiere la A? ¿Te refieres al de la pregunta 4, Mariana? ¿Sí? ¿Lo de la sobreproducción? Sí. Del anterior, a ver, vamos a ver, ¿no? El espíritu subjetivo tiene que ver con la psicología, porque Hegel también tiene presencia en el desarrollo de la psicología, porque es un espíritu que está solamente en mí, para mí, se desarrolla en mí, ¿ya? Pero bueno, sí tiene que ver aquí en el párrafo de aquí arriba, porque sí habla de la vida humana, entonces el espíritu objetivo forma parte de mí como sujeto, como ser humano. Bien, entonces, sí, la pregunta 4 es la letra C, ¿no? La plusvalía. La plusvalía es ese trabajo, jóvenes, según Marx, ¿ya? Según Marx, es ese trabajo que a ti no te pagan. Es decir, tú trabajas, obviamente, por un intercambio, ¿no? Tú das tus horas de trabajo, tu fuerza de trabajo, diríamos, ¿ya? Y de manera acorde recibes un pago. Pero propio de la época de Marx es algo que vemos ahora, ¿no? O sea, por ley, una persona que es contratada para trabajar debe trabajar 8 horas y debe tener 1 hora de refrigerio, 1 hora mínimo de refrigerio, si no me equivoco. Pero muchas veces te hacen trabajar estas famosas horas extras y no te pagan, ¿no? Te dicen, tienes que colaborar con la empresa, ¿no? Tú tienes que ponerte la camiseta, ¿no? Esa famosa frase, ¿no? Bueno, eh, ¿no? Es algo que hasta ahora está perpetuado, ¿no? En la época de Marx, obviamente era mucho más evidente, ¿no? Los obreros trabajaban de más, ¿no? Eh, producían también de más, producto de su trabajo, y este producir, este trabajar de más no era remunerado. Bien, entonces esa es la plusvalía. Los obreros generan plusvalía, que solamente beneficia al dueño en ese momento de la fábrica. En este contexto con Arturo sería el dueño de la carpintería, ¿no? Que no te reconoce estas 4 horas de más. Bien, ahora seguimos. Pregunta número 5. Nos dice, Ricardo es un alumno, ¿no? Que sostiene, que nos dice Ricardo, que a través del tiempo siempre hubo gente trabajando al mando de alguien, ¿no? Y refiere que así también damos cuenta en el estudio que realiza Marx, ¿no? Dice, este filósofo Marx detectó que en la edad antigua existían amos y esclavos. En la Edad Media, el sistema era el de feudales y siervos, ¿no? Señor feudal, siervo. En la Edad Moderna, burgueses y proletarios.
En cada una de estas edades, ¿no? A través de la historia, nos dice, hubo un enfrentamiento entre los que tenían los medios de producción y los que no tenían estos medios. Okay. De acuerdo a Marx, de acuerdo a este filósofo del siglo XIX, este enunciado, ¿no? De lo que Ricardo ha dado cuenta, alude al análisis que se conoce como, ¿cómo se conoce? Como la problemática de la alineación del trabajo, como el trabajo no remunerado o plusvalía, como la historia de la lucha de clases, como el fenómeno de la sobreproducción o como, como que la religión es el opio, perdón, del pueblo, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa correcta? La C. Letra C. La letra C, ¿no? Esta contraposición de quien tiene los medios de producción, quien es dueño de los medios de producción, acuérdate, ¿no? Los medios de producción en esta relación social de producción que refiere a, ¿te acuerdas que hay una estructura económica y una superestructura ideológica? Y aquí están, pues, quienes poseen los medios de producción, suele ser el amo, el burgués en la época moderna, en la época de Marx también, y quienes no tienen el medio de producción, pero quienes trabajan dentro de, que serían el proletariado, los proletarios. Este enfrentamiento se conoce como la lucha de clases y por eso es que nos dice Marx que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. A lo largo de toda la historia, desde que aparece el hombre, se da una lucha de clases, ¿no? Primero con el comunismo primitivo, luego con el esclavismo, luego con el feudalismo, luego ya con la sociedad burguesa, capitalista, si se quiere, y ahora también con esta división, ¿no? Entre quienes tienen los medios de producción y quienes trabajan en los medios de producción, quienes producen, ¿no? También existe una contraposición y así va a ser a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Esta lucha de clases. Entonces, perdón, el número 5, pregunta número 5, letra C de casa. ¿Bien? A ver, seguimos. La pregunta número 6 nos dice, Gerardo es un señor altivo, fuerte, de espíritu aristocrático, y siempre se muestra orgulloso de sus logros y de todas sus conquistas. Es decir, suele ser ambicioso, nunca está contento con lo que tiene, siempre va por más en la vida. Siguiendo a lo que hemos visto en la filosofía de Friedrich Nietzsche, este enunciado alude a qué cosa, a la moral de los esclavos, al progreso, a lo apolíneo, a la voluntad de poder o a la moral religiosa. ¿Bien? ¿Cuál sería la alternativa correcta, jóvenes? Letra B. Letra B, ¿no? Letra B de barco. Acuérdate, ¿qué cosa es la voluntad de poder? La voluntad de poder es aquello que define la naturaleza del ser humano, que precisamente está en contra de esta moral cristiana, ¿no? Religiosa, sobre todo cristiana. Entonces, Gerardo, al ser un señor que es orgulloso de sus logros, o sea, es un poco altivo, ¿no? Es un poco, es orgulloso, o sea, es orgulloso un poco así. Em, digamos que siempre va por más, ¿no? Que sabiendo que tiene estos logros los muestra. No es una persona humilde, diría la moral cristiana. No es una persona humilde, ay, tienes que ser así, no tienes que mostrar tus cosas porque la otra persona se puede sentir mal, etcétera. No. Gerardo dice, no, si yo tengo mis logros los voy a mostrar, ¿no? Voy a ser orgulloso, voy a querer más, voy a expresar esta ansia de codicia, de tener más, de ir por más. Para Nietzsche, entonces, él ha aceptado la naturaleza, el fundamento del hombre, que no es
la religión, que no es la moral cristiana, sino es esta voluntad de poder, de siempre querer más, ¿no? Y no es el culto a lo apolíneo, porque acuérdate que tenemos lo apolíneo y lo dionisíaco en nuestra vida como parte del equilibrio, ¿bien? Y no es el continuo progreso porque Nietzsche no habla de un continuo progreso. ¿Te acuerdas de qué habla en contraposición al progreso? De un eterno retorno. De un eterno retorno. ¿Y quién es el que acepta, el que ya llega, digamos, a lograr todo esto que plantea Nietzsche cuando acepta el eterno retorno? El superhombre. El superhombre, ¿no? Digamos, ese es su último reto, ¿no? Estar totalmente satisfecho con su vida, con todo lo que ha obtenido a lo largo de su vida, ¿no? Ser un hombre libre, ¿ya? Y es un superhombre, en tanto le dicen, mira, vas a tener que, ya aquí no hay progreso, vas a tener que repetir todo, ¿no? Toda tu vida, to- em, todos estos sucesos se van a tener que repetir. Y como yo, superhombre, estoy satisfecho con todo lo que he logrado, ¿no? Yo me he entregado a estos valores vitales y he podido obtener todo lo que he querido, ¿no? Así, abriéndome paso, así ante todos, no voy a tener ningún problema en entregarme también al eterno retorno. Entonces, no existe eh, un concepto de progreso, sino de eterno retorno. Y obviamente no tiene que ver con la moral de los esclavos, porque acuérdate que el esclavo es precisamente el que acepta todos los valores de la religión, del cristianismo, es una persona débil, ¿no? Es una persona resentida y que no logra mucho, no logra casi nada con su vida, según Nietzsche. ¿Bien? Entonces, nos dice, la mamá de Efraín es una fiel devota de Dios. Ella considera que al Ser Supremo le debemos las causas de todo lo existente. Por ello le reza y le rinde culto. Todos los domingos, ahí está ella en la misa. De acuerdo con la ley de los tres estadios de Augusto Comte, el pensamiento de la mamá de Efraín se corresponde con la etapa en donde, jóvenes, prima la imaginación, en donde la abstracción de la mente es lo principal, ¿no? Em, en donde prima lo que se explica a través de la observación, en donde se propone, ¿no? La creación de la sociología o en donde se enfatizan aquellos hechos de la realidad. ¿Cuál sería esa Opción A. etapa? ¿No? La opción A. ¿Cómo se llama esa etapa donde está sobre todo presente la imaginación de los hombres? Teológica. ¿Cómo? Teológica. Teológica, ¿no? Acuérdate, una cosa es teológica y otra cosa es teleológica. Ya no hay que confundirnos. Escuché teleológica. Teleológica es que tiende a ver las cuestiones de la finalidad, ¿no? Teológicas tiene que ver con la divinidad y aquí en esta etapa de los tres estadios es la etapa teológica porque todo lo que tú ves a tu alrededor como tu realidad lo vas a explicar, o el hombre en esa etapa lo explicaba eh, por cuestiones religiosas, mágicas, mitológicas, ¿no? Si la mamá de Efraín va a misa, reza, es una creyente ferviente, todo lo que le sucede, todo lo que ve, sea bueno o malo, lo va a relacionar y va a decir seguramente es algo que Dios nos mandó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando vino, cuando llegó la pandemia al Perú, ¿no? Con todo, ya sabemos todo lo que sucedió, eh, y mucha gente, ¿no? Muy creyente, aunque bueno, se respeta sus creencias, pero ellos decían que todo esto pasaba porque, no sé, tal vez las personas se están alejando de Dios, las personas están cometiendo muchos pecados, ¿no?
¿Ellos en qué etapa se quedaron? ¿No? ¿En qué Teológica. etapa de Conte? Teológica, ¿no? Están explicando todo esto, esta pandemia que llegó, etcétera, por cuestiones no reales, no científicas, diría Comte. Cuando podemos explicar por cuestiones científicas, según ¿no? En Conte, toda esta pandemia que llegó a todo el mundo, ¿no? Pero ellos lo explicaban con conceptos de la etapa teológica, ¿no? También se explicaban con conceptos de la etapa metafísica, filosófica también, ¿no? Hubo muchos filósofos que hablaron sobre este tema, pero si Comte hubiera visto toda esta situación, hubiera dicho, ¿ustedes qué hacen hablando de cosas teológicas, no? ¿Qué hace la filosofía hablando de todas estas cosas? No, todo esto se explica mediante la ciencia, ¿no? Mediante todo este conocimiento, ¿no? Que el hombre va a tener en el estadio positivo, ¿no? Que se relaciona con la ciencia. Muy bien, ahora sí nos queda tiempo para la última pregunta. Bien, nos dicen, la última pregunta ya. Los hombres siempre buscaron la libertad. Así los que fueron en algún momento esclavos querían ser libres. En el medioevo los hombres querían lograr un pensamiento libre, ¿no? Porque aquí ya sabemos que en la época medieval está pues la influencia de la iglesia, entonces ellos querían un pensamiento libre. En la modernidad las personas querían una libertad de elección, ¿no? A ver, ¿en qué corriente estoy? Racionalismo, empirismo, criticismo, ¿no? Ya, porque ya me liberé, ¿no? Me voy liberando un poco de esta coacción de la iglesia. En nuestros días, ¿no? En la época contemporánea, queremos tener, pues, libertad de pensamiento, de culto y de expresión, ¿no? Es algo por lo que las sociedades en general luchan, reclaman, ¿no? Ahora, del enunciado de todo esto se infiere que la libertad en cada tiempo, en cada etapa, se muestra como un movimiento de la realidad, como un infinito establecido sobre lo finito, como un imposible saber holístico de la filosofía, como una evolución a lo absoluto o como un suceso que no tiene explicación y no tiene razón. Esto nos refiere a Hegel. ¿Ya? ¿Se acuerdan, jóvenes, cuál sería la alternativa aquí? ¿Qué letra? Letra D. Letra D de dado, ¿no? Acuérdate que para Hegel, cuando nos habla del progreso, es que el espíritu, ¿no? A través del método dialéctico, nosotros vamos hacia un progreso cuyo fin es la libertad. Y allí alcanzamos, ¿qué cosa? El conocimiento absoluto, ¿ya? Y nuestro espíritu llega a la cúspide al ser un espíritu absoluto, ¿no? Siempre habla de la libertad. Entonces, siempre está la idea de evolución, de progreso relacionada a la voluntad en Hegel. Voy a dejar de compartir y ahora les voy a compartir las claves, ¿ya? Por ahí si alguien ya nos queda poquito, pero si alguien no pudo apuntar, aquí están las claves. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí hemos tenido la clase del día de hoy. Espero que todo haya ido bien. Les deseo buen fin de semana, buen estudio sobre todo, y nos vemos el siguiente viernes a la misma hora para ver, me parece que tenemos filosofía en el Perú y Latinoamérica, ¿no? Vamos a ver, ¿existe la filosofía en el Perú? ¿Existe una filosofía peruana, latinoamericana? Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Bien, jóvenes, ha sido un placer, les deseo buen fin de semana. Nos vemos. Chao, cuídense.